Una memoria para aprender. Ustedes ya no nacen con un pan debajo del brazo, ustedes nacen con la tecnología debajo del brazo. Muy bien, chicos. Estamos entrando a la tercera clase, la tercera hora de la clase del día de hoy. Es corto el tema de hoy día, está sencillo, porque el día de hoy nos toca ver sobre referente a lo que es el lenguaje. El lenguaje es la facultad exclusiva e inherente del ser humano que le permite comunicar, ¿qué cosa? Ideas. ¿Qué más? Emociones, deseos, etcétera, ¿no? ¿No? Y es algo que nosotros lo vemos desde que nacemos, ¿no? Somos bebés y obviamente lloramos para cuando nos cambian de pañal, cuando queremos comer, ¿no? Cuando nos golpeamos. Vamos creciendo, ya no vamos a llorar, sino vamos a hablar, vamos a, ¿no? Cuando pedimos algo a la mamá, cuando hemos sido niños, hemos pedido algo a la mamá o al papá, hemos hablado, ¿no? Comunicarnos de repente con nuestras amistades, con nuestros compañeros de colegio, de universidad, ¿no? Eso, ¿no? Es una forma de comunicarnos, parte de la comunicación del lenguaje, mediante el sistema de qué, de signos verbales o lingüísticos establecidos convencionalmente. Las características principales son lo que es la parte racional y universal. La racional es que el lenguaje es racional por ser la base del pensamiento que nos permite simbolizar o usar esa capacidad exclusiva del ser humano. O sea, no lo tiene ni el perro ni el gato, no. Solamente nosotros como seres humanos lo tenemos. Puede ser hablado o puede ser a través de un comercial. Nosotros vemos un corte comercial o vemos un panel publicitario, obviamente, de que eso se va a presentar como forma racional. Universal, todos los hombres lo utilizan en su interrelación independientemente de sus diferentes culturas sociales, geográficas, etc. Y eso va también incluido con el idioma. Obviamente, en Alemania no hablan el castellano, en el alemán lo van a hablar en forma con su idioma, ¿no? Con sus características, con sus costumbres, con su vida social, con su vida geográfica, ¿ya? Esas son las dos características. Otra característica es biarticulado, ¿no? Se expresa como unidades portadoras de significado, las morfemas, que a su vez están constituidas por unidades distintivas, los fonemas. Innato, posee una facultad o capacidad registrada en la naturaleza del hombre, que genéticamente está presente desde que nace como consecuencia de la evolución. Desde que nacemos es algo innato. Las cuatro características son racional, universal, biarticulado y el innato. Bien, sigamos. Funciones básicas propuestas por el lingüístico Carlos Tuller. Primera función, función representativa, denotativa o referencial. A esta función se le conoce con el nombre de la función declarativa, interactiva o informativa. El emisor trata sobre temas de la realidad y lo manifiesta de forma objetiva. Su mayor uso está en las noticias y documentos históricos, a su vez relacionado con lo referente. Ejemplo, el Perú es un país multilingüístico y pluricultural. Mario Vargas Llosa es premio Nobel de Literatura. En los enunciados se aprecia la función referencial del lenguaje. Se da una referencia al que el Perú es multilingüístico y pluricultural. Que Mario Vargas Llosa fue premio Nobel de Literatura. Ya está dando una información, una declaración interactiva. Y eso se hace en los noticieros, en los documentos históricos, ¿no? ¿Ok? Esa es la primera función dada por el lingüista Carlos Buller, que menciona que la primera función es representativa, denotativa o referencial. Luego tenemos la función emotiva o expresiva. Es la función que se expresa o centra en el emisor, pues esta da a conocer su estado de ánimo, valoraciones, subjetivas y emociones. También es llamada como función sintomática. Ejemplo, te extraño como no tienes idea, ¿no? Oye, ¿cómo te extraño? Que tengas un grandioso día. Te adoro cada día más. Que viva el Perú. Los enunciados aprecian la actitud emotiva del hablante, ¿sí, no? Cuando estamos en el estadio, gritamos un gol, es una forma de expresión emotiva y expresiva, ¿no?
Cuando estás enojado es otro tipo de expresión, ¿no? Cuando llama la atención a tu hijo y a tu hija es una forma ¿no? de expresión que tú estás dando, una emoción, ¿no? Cuando estás contenta también, cuando estás triste también. La tercera función, la tercera función es la función conativa o apelativa. Se le conoce también con los nombres, ¿por qué entran tarde? ¿Por qué entran tarde? ¿Ya? Se le conoce también con los nombres de imperativa o exhortativa. Busca atraer la atención del receptor para lograr influir en su voluntad. Todo a través de órdenes, mandatos, peticiones, etc. La publicidad también hace uso de varios presentados por los diferentes medios de comunicación. Por ejemplo, cierra la puerta, por favor. Luciana, toma leche. No botes la basura por la ventana del carro. En los enunciados se aprecia la búsqueda de una respuesta en el comportamiento del oyente o lector. ¿De acuerdo? Es la connotativa apelativa. Ya es una orden o algo que quieres tú de pedir, pero a través de ese tono diferente, ¿no? Mira que el tono cambia. En la número 2 tú dabas algo de la emoción. En otro caso es ya por una orden o algo que tú quieres pedir, ¿ya? Vamos con algunas funciones complementarias como el caso de la función fática o de contacto. Es la función relacionada con el soporte físico de la comunicación, es decir, con el canal. En ella, lo importante es la relación que se establece entre el emisor y el receptor para iniciar o concluir la comunicación. Ejemplo, aló, ¿estás ahí? 1, 2, 3 probando, ¿me escuchas? Hola, es lo que yo hago. Hola, ¿alguien por ahí? ¿Me están escuchando? ¿Quién me responde? ¿Alguien con vida? Ya. Esta es una Sí, forma, profesor. ¿ya? En los enunciados se aprecia la intención del hablante en aperturar, mantener o cerrar una comunicación. Eso es lo que yo hago, la fática o de contacto, ¿ya? Otro caso que tenemos es la función metalingüística o de glosa. Busca mejorar la utilización del código a través de la explicación de su uso, es decir, se emplea el lenguaje para estudiar y comprender el mismo lenguaje en sus aspectos ortográficos, semáticos, sintácticos, gramáticos, etc. Ejemplo, la oración se divide en sujeto y predicado. La palabra antojo tiene 3 sílabas. El núcleo del predicado es el verbo. El lenguaje es una facultad exclusiva del hombre. Dichos enunciados presentan una explicación de algún aspecto del lenguaje empleando el mismo lenguaje. ¿De acuerdo? Ya, acá lo están haciendo pero en caso de matemáticas, por ejemplo, hay un lenguaje matemático, ¿no? Las operaciones básicas son la adición, la sustracción, la multiplicación y la división. En la suma está dividida por lo sumando y la suma. La multiplicación tiene lo que es el multiplicador y el multiplicando y el producto. Al multiplicador y al multiplicando se le conoce como factores. ¿Se dan cuenta? Es un idioma que se habla, es como una jerga, ¿ya? La función poética o estética, propuesto por Jan Mukarugis, agrega una serie de recursos expresivos con la metáfora, rimas, etcétera, para llamar la atención de lo que se quiere decir y se relaciona en el mensaje en la comunicación. Su uso más frecuente se da en la literatura. Ahí vamos a encontrar, por ejemplo, eh, me enamoré de las perlas de tu boca. Hay golpes en la vida tan fuertes, yo no sé. Golpes como el odio de Dios. En las oraciones presentadas observa los recursos literarios que para engalanar el lenguaje, ¿no? Es lo que normalmente decimos, lo que antiguamente nuestros tatarabuelos utilizaban para enamorar o para decir una expresión algo, lo que hoy en día ya no se utiliza, ¿no? Hoy día son jergas ya toscas, ¿no? En ese tiempo obviamente era más
galantoso, más bonito, más bello, ¿no? Algo bonito que se le decía a una mujer o una mujer se le decía a un hombre. Hoy en día ya es todo obsceno, todo brusco, ¿no? No, ya se perdió esa función poética o estética, ya no hay, ya no existe, ¿ya? La función apelativa consiste en lograr un cambio de actitud del oyente, sea mediante una orden o un ruego, ¿ya? Las preguntas sobre este tema son muy recurrentes en los exámenes de San Marcos. Hay que tener muy en cuenta esos detalles importantísimos. ¿Bien? Vamos a ver un video referente a lo que estamos viendo o lo que hemos visto, ¿ya? Pero primero hagamos un resumen breve, ¿ya? Referente a ello. Recuerda que las características importantes son cuatro: la racional, la universal, la biarticulado y el innato. Cuando hablamos de las funciones, según la propuesta de Carl Burger, él menciona las tres importantes. La representativa y notativa referencial, que es una referencia de un dato, y eso lo vemos en el noticiero, en un documental histórico, ¿no? La función emotiva o expresiva, que es la función que centra, se centra, ¿no? Con el emisor, pues da a conocer sus estados de ánimo, valorizados en subjetivas y emociones, es decir, son algo que tú expresas, ¿no? Un sentimiento. Función connotativa es una orden, una acción, una petición. Obviamente que hay una complementaria como la función fáctica de contacto, es la que se utiliza un medio, un canal. En este caso, yo estoy acá y mi medio es el dispositivo que es la computadora y el aplicativo que es el Zoom, que nos comunicamos y que yo te digo, hola, ¿cómo estás? ¿Estás atento? ¿Quién está por ahí? Ya, esa es la fática de contacto. Después tenemos la metalingüística o de glosa, que es la explicación de si se emplea un lenguaje para estudiar o comprender el mismo lenguaje referente. Eso saben quién utiliza la mayoría de profesionales de diferentes ramas. Por ejemplo, el lenguaje del abogado es diferente al lenguaje de un doctor. El lenguaje de un doctor es diferente al lenguaje de nosotros los docentes. De un docente es diferente a los términos que se utiliza de repente la policía, las Fuerzas Armadas, es diferente, ¿ya? Después tenemos la función poética o estética, la que ya se perdió hoy en día, ¿no? Es la que se agrega, obviamente, metáforas o rimas para llamar la atención, obviamente, para a las personas que nos están oyendo, ¿no? ¿Ok? Y la función apelativa que consiste en lograr un cambio de actitud del oyente, sea mediante una orden o un ruego. Bien, ok, ahora sí vamos a ver un poco, un ratito, cómo pasó la publicidad, están malogrando todo. Vamos a ver ahorita entonces video referente a este tema, cositas más que se ha agregado ahí. Ratito, chicos. Ok, ahora sí. Acá, ¿dónde está? Aquí está. Ok, chicos, atentos, comenzamos, va. Entonces el tema es el lenguaje y sus características principales. Bien, selección clase una hojita, una lectura sobre la aparición del lenguaje, cómo es que iba apareciendo el lenguaje, y mencionamos dos teorías. ¿Recuerdan cuál es? La primera era la teoría sobre la evolución del hombre, cómo es que desde antes los homínidos ya se iban comunicando sin hacer incluso uso de la palabra, ¿no? Probablemente mediante gritos, movimientos corporales, ¿verdad? Y así ahí fue desarrollando su aparato fonador hasta llegar a articular la palabra. Y por otro lado teníamos la teoría bíblica. Continuando entonces con las definiciones del lenguaje, tenemos tres importantes definiciones. Primero tenemos a la RAE. ¿Qué nos dice la RAE? El lenguaje es el conjunto de signos articulados con el que el ser humano expresa sus pensamientos o emociones. Luego tenemos por otro lado a Sapir.
lingüista estadounidense, que nos dice: el lenguaje es un método exclusivamente humano por el que se comunican ideas, emociones y deseos por medio de un sistema de símbolos producidos de manera deliberada. Y por último tenemos a Fernando Lozano Carretel. El lenguaje es la capacidad que toda persona tiene de comunicarse con las demás personas mediante signos orales, y si su desarrollo cultural lo permite, también escrito. Estas fueron algunas definiciones de importantes lingüistas y también de la RAE. No son las únicas definiciones, claro está, hay más definiciones de otros importantes lingüistas, pero hemos puesto estas como principales definiciones, ¿no? Ahora podemos sacar un concepto propio, podríamos decir entonces que el lenguaje es una facultad exclusivamente humana en nosotros, los seres humanos, que nos permite pues comunicar ideas, pensamientos o emociones. Continuando con las características del lenguaje, tenemos 4 importantes características. Primero tenemos a que el lenguaje es racional. El lenguaje, ¿por qué será racional? Bien, ahí les puse el dibujo de un cerebrito. Este cerebrito, ¿por qué? Porque el lenguaje se relaciona con nuestro pensamiento, con nuestro razonamiento. ¿Qué nos dice ahí? Racional porque mediante un proceso de razonamiento podemos construir mensajes. Nosotros, los seres humanos, para poder emitir un mensaje, razonamos, ¿cierto? Pensamos. ¿Ustedes creen que los animales podrán hacer lo mismo? Los animales tendrán esa facultad exclusiva que tenemos nosotros de razonar, ¿no es cierto? Hablamos también sobre un loro en clase. ¿El loro qué hace? ¿Repite o el loro usa esa facultad exclusiva que tenemos nosotros de lenguaje? Vayan pensando, luego lo vamos a ver en el ejemplo. Ahí tenemos ahora abajo Pedro, leche, noche y comprar. Podemos con estas palabras nosotros formar enunciados. Por ejemplo, formamos la siguiente oración: Pedro compra leche de noche. También mediante párrafos enunciados más largos podemos formar tal vez cuentos, diferentes textos, ¿no? Entonces, esto básicamente es el raciocinio dentro del lenguaje. Luego de yo haber visto este curioso video de este loro muy probablemente ha repetido lo que sus dueños o las personas que están a su alrededor han mencionado, no han articulado. Entonces podemos concluir de que los loros no poseen el lenguaje, sino que ellos repiten, se asemejan a un fonógrafo, podríamos decir. Vamos a continuar ahora con la siguiente característica del lenguaje. Como siguiente característica tenemos que el lenguaje es universal. El lenguaje es propio de todos los seres humanos. No va a importar tu condición socioeconómica, no va a importar tampoco tu espacio geográfico, tu raza, tu cultura. Por eso ahí abajo vemos este arbolito con diferentes países, porque aquí nosotros nos encontramos en Perú, otros se encuentran en China, en Brasil, en Japón. Igual todos vamos a poseer, los seres humanos, ahorita el lenguaje. El lenguaje es inherente al hombre, ya que surgió con este y permitió su evolución. Todos los seres humanos, chicos, en condiciones normales, poseemos el lenguaje, ya que el hablar es propio de toda persona en cualquier circunstancia. No va a importar, como les digo, ¿no?, el lugar, el origen, la raza, la cultura. Basta que hayan seres humanos en una comunidad para que estos se puedan comunicar a través del lenguaje. Como siguiente característica tenemos la de la articulación del lenguaje. Para empezar, es doblemente articulado porque se divide tanto en morfemas y en fonemas. Esto salió de la teoría de la creatividad y productividad del lenguaje. ¿Por quién fue propuesta? Esto fue propuesto por André Martinez. ¿Quién es él? Él es un lingüista, o fue un lingüista porque ya falleció, un lingüista francés, muy reconocido también. Él fue el líder de la corriente funcionalista, y él nos dice que cada lengua cuenta con un número determinado de fonemas, los cuales cuando son combinados pueden formar un número mayor de unidades significativas que vendrían a ser los morfemas. Estos a su vez pueden ser combinados también para construir un número indeterminado de enunciados, en este caso, por ejemplo, de nuestra lengua, ¿no? Ahora te preguntarás, no entiendo qué es un fonema, qué es un morfema. Lo vamos a ver en la siguiente parte, lo vamos a desglosar.
una articulación y después la otra articulación, tanto morfemas y fonemas. En la primera articulación tenemos a los morfemas. Los morfemas, que son unidades mínimas que poseen significado, que vamos a poder comprender mejor con el ejemplo que viene luego, y se van a dar cuenta que todos los morfemas sí poseen significado. Con estos morfemas podemos crear diferentes soluciones de palabras. Por ejemplo, tenemos los siguientes morfemas, ¿no? Juan estudia en casa. Yo les puedo unir y creo un enunciado. Juan estudia en casa. También tenemos María estudia en casa. Voy a iniciar una oración compuesta por diferentes morfemas. Estos, entonces, podríamos decir que los morfemas pueden crear solución de palabras. Es la manera como se disponen en unidades significativas las experiencias que se transmiten usando la expresión de palabras, ya sea agregando adjetivos de sustantivo. Por ejemplo, si yo digo la palabra perro, yo le puedo agregar a ese sustantivo perro un adjetivo. Yo le puedo decir perro bonito, ¿no? Entonces, los morfemas pueden unirse a otros morfemas y poseer un significado distinto, ¿no? Ahora yo digo que el perro es bonito. Otra vez a un verbo yo le puedo añadir un adverbio. Puedo decir corre bastante. Ya tenemos el verbo corre y tenemos el adverbio bastante. Y los uno y ya posee otro significado. Ahora vamos con el siguiente ejemplo que dice niñito, y vemos a un niñito bailando, ¿no? Niñito, se van a dar cuenta cómo es que el niñito lo vamos a desglosar y cada una de sus partes va a poseer significado. Cada una de sus partes la vamos a llamar morfema. Vamos a tener aquí 3 morfemas. Tenemos primero su raíz. A ver, pregunte. Niñito, ¿cuál sería su raíz o también llamado lección? Bien, ¿cuál sería? Muy bien, la raíz del niñito debería ser niño, ¿no? Niño. Esta raíz o lexema tiene un significado, ¿no? Niño, ¿verdad? Luego de un infante, ¿cierto? Luego tenemos como siguiente sílaba, tenemos it. ¿De qué viene it? Pensemos un poco, ¿de qué viene it? It viene del diminutivo, ¿no? It viene a referir a un diminutivo. Y por último tenemos la letra O. La letra O que nos va a proporcionar el género. Yo puedo ser niñita, también puedo ser niñito, ¿no? Entonces, ese O va a tener el significado de género. En este caso sería género masculino. Y así de simple, estos son los morfemas, que es la primera articulación del lenguaje. Quiere decir que los morfemas poseen significado, sí poseen significado. Como segunda articulación tenemos los fonemas que son un conjunto limitado de sonidos ideales que forman una lengua. En este caso nosotros tenemos los fonemas del español. Como podrán ver abajo, en la imagen tenemos los fonemas consonánticos, tanto como los vocálicos. Miren, en consonánticos tenemos B, C, D, S, fonema G, etc. Y los vocálicos tenemos fonema A, fonema E, I, O y U. Ahora te preguntarás por qué estos fonemas están en slash, ¿no? ¿Por qué? Porque todos los fonemas siempre van a ir en slash. Tú cuando una palabra la dividas fonéticamente, la vas a poner en slash. Como por ejemplo tenemos pato. En la parte derecha tenemos pato. Dice T, se divide en fonema A, fonema T y fonema O. Te preguntarás también por qué lleva tilde si pato, según la regla general de acentuación, no lleva tilde, ¿no? Porque todas las palabras fonéticamente sí llevan tilde. Decimos pato, a ver, pato, lleva la mayor fuerza de voz en la pa. Entonces, ahí le vamos a poner la tilde. Fonéticamente sí lleva tilde, porque es como se escucha. Anita, de la misma forma. También le hemos dividido y también lleva tilde. ¿Por qué? Porque Anita lleva la mayor fuerza de voz en mi. Entonces, fonéticamente sí lleva tilde. A ver, siguiendo con el ejemplo de Anita. Si yo tuviera Anita, mezclamos el fonema N, yo lo puedo cambiar por distintos fonemas. Puedo ponerle fonema L, sería Alita, fonema S, Asita, fonema M, Amita, ¿no? Entonces, estos son los distintos fonemas, ¿no? Como ya les dije, tenemos fonemas propiamente del español. Eso es simplemente un fonema, el sonido, un conjunto de sonidos que nos va a formar una lengua. Como última característica tenemos a que el lenguaje es innato. ¿Tú te acuerdas cuando eras pequeño, cuando eras un bebé? Ya no te acuerdas, pero me imagino que has podido observar a otros pequeños. Ellos, y lo primero que dicen es, ¿no? Puede ser, por ejemplo, ma, pa, gusta, da, la. Eso es lo que tú mismo también decías cuando eras un pequeño.
Y de eso nos habla Noam Chomsky. Él nos dice que el lenguaje es innato, porque el hombre nace con una predisposición genética, y tú ya naces con el lenguaje para que te puedas comunicar, ¿no? Y es que a nivel biológico, el sistema nervioso central y la corteza cerebral están programadas para organizar el lenguaje como un sistema. Esto se va a ver reflejado pues en la capacidad que tiene el ser humano para articular las palabras, ¿no? Entonces podemos decir que el hombre nace con un patrón lingüístico básico, ¿no? Esto es un mapa o un sistema inherente, lo cual determina la asimilación rápida de la lengua materna. Todo esto ha sido propuesto por Noam Chomsky. Él actualmente está vivo, tiene 91 años. Él es un lingüista estadounidense muy importante que nos habló sobre esto, ¿no? Sobre el lenguaje, el innatismo del lenguaje. Bien, con eso hemos concluido las 5 características del lenguaje. Ok, chicos, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Hemos visto entonces referente a este tema de acá. Ahora sí pasamos a completar el cuestionario de preguntas. Ya saben que voy a llamar a uno por uno, al azar. Estén atentos para que puedan participar. Recuerden que todas las participaciones son otras para ustedes. Bien, vamos con la primera pregunta que ya está hecha. Dice que el lenguaje es propio del ser humano, que está presente en nuestros genes, por ello es una facultad o capacidad del hombre para comunicarse. A ver, a ver, Yamile Gallinapa, buenos días. Buenos días, profesor. Viene, la número 2 dice, no es una función del lenguaje, apelativa, referencial, fática, expresiva o dubitativa. ¿Cuál no es? Que no es, ¿cuál? ¿Cuál sería, Yamile? Referencial. Referencial. La EPI, profe. A ver, vamos a ver la referencial. A ver, tenemos poética, estética, fática, tenemos la apelativa, motiva, ¿no? La que no hay, la dubitativa, esa es la que no hay, ¿ya? Gracias, Yamilén. Vamos así. A ver, Jeffrey Cristóbal, buenos días, Jeffrey. Buenos días, profesor. A ver, Jeffrey, en la 3 dice, propuso la función de básica del lenguaje. Chomsky, Makarowski, Saussure, Carlos Bull o Wilmer León. ¿Cuál fue? La C. ¿Eh? No, chicos, La D, profesor. chicos, funciones. La E, profe, la E. Profesor, es la D. La D, profesor. La D, chicos, tienen que estar atentos, por favor, ya les dije ya. Yo no creo de que por un día que dejen hacer lo que están haciendo, estén atentos en clase, no creo que les pase nada. Así que vamos a un poco más de atención. A ver, Luciano, buenos días, Luciano. Carla Vázquez, Carla. Profesor, dígame. A ver, Carla, la número 4 dice, función del lenguaje que se relaciona con el emisor. Tenemos el metalingüística, fática, emotiva, cognativa o referencial. Emotiva. Emotiva, ¿no? Gracias, Carla. Gracias, profesor. A ver, estamos acá. Luz Mesares, buenos días, Luz Mesares. Sí, profesor. Primera la alternativa correcta en la 5, representativa, denotativa, expresiva, connotativa, apelativa, emotiva, estética, fática,
fática, poética. ¿Cuál sería la alternativa correcta? A ver, profesor. ¿Cuál? A ver. La D. La D. La D. Estética fática, ¿no? No, porque es poética, estética. Fática o La, constante. ¿Cuál es? Ah, chicos, usted tiene su hoja. No pueden poner impreso. Ahí está su hoja. ¿Cuál sería la respuesta de las 5? ¿Quién me responde a las 5? Profesor, La 6 representativa sería, profe. tecnológica. La A. ¿Cuál? Yo le podría responder, profesor. A ver, ¿cuál sería la respuesta? Es la A, profesor. No, Profesor, representativa denotativa. La A. a ver, para comenzar, profesor, es la C. la A no puede ser la A. La A, la función representativa está relacionada con la transmisión objetiva de información, mediante la función denotativa se refiere al significado literal, no son funciones directamente relacionadas. Ya, en caso de la E, sí va con la E. ¿Por qué con la E? Porque en la E, la función fática del lenguaje se centra en establecer o prolongar o interrumpir la comunicación, asegurando que el canal es abierto y funcional. Y la función poética, también conocida como estética, se enfoca en la forma del mensaje, buscando la belleza y el impacto artístico. ¿Ya? Oh, entonces acá ya tenemos, pero tienen que estar atentos, chicos, es que se me quedan dormidos. A ver, Profesor, ¿puedo responder las 6? Soy Carmen Díaz. Carmen Díaz, ¿cuál sería en Viva el Perú? La, ¿Esta la función de cuál? En Viva el Perú. es la E, emotiva. Viva, claro, pues Viva el Perú. Es una emoción que estás tú brindando. Oh, oh. A ver, sigamos. A ver, Elizabeth Pongo, Elizabeth. Elizabeth Pongo, buenos días. Le escucho, profe. A ver, el número 7 dice, en la mente domina al cuerpo. Se ha empleado la función informativa, expresiva, emotiva, empática o poética. La E, profesor, poética. Poética, muy bien. Gracias, profe. A ver, Josefina, buenos días, Josefina. Profesor, buenos días. A ver, Josefina, dime. eh, en, en- hagan toda la tarea. Se utilizó la función referencial, expresiva, de glosa, informativa o apelativa. Operativa, profesor. ¿Sí? Operativa. Apelativa. Sí, profesor. Muy bien, apelativa. La, Muy bien. Perfecto. A ver, tengo acá quién. Elber Pintado, Elber. Profe, ¿qué tal? Buen día. A Buen ver, día, profe. Diego. Elber, dime. Dice, la número 9. En el quechua y el aymara son lenguajes nativos del Perú. Se ha empleado la función del lenguaje en connotativa, apelativa, aclarativa, metalingüística o estética. La profe es la D. La D, la metalingüística. ¿Sí? Sí, D. ¿Seguro? Sí, profe, porque Mira lo que está no va. diciendo. Te están dando una información. Te dice que el quechua y el aymara son lenguajes nativos del Perú. Ya. Ya, eh, no te estoy diciendo que hablan ese idioma. Te estoy dando una información. ¿Cuál sería ahí? Profesor, puede es ser connotativa. Conativa. apela-
¿Cuál? La Conativa, A conativa. conativa es un apelativo. La C, profesor, aclarativa. Aclarativa, pues estoy La C. claro, pues, tiene que aclarar. Perfecto, vamos con la 10. A ver, Judith Munasca. Buenos días, profesor. Y a Judith, a ver, Judith, la 10. Es una función del lenguaje que se relaciona con el emisor. Con el emisor, interrogativa, sintomática, lingüística, apelativa o estética. La B, profesor. Sintomática. ¿Está bien? Nuestra respuesta, chicos. A ver, ayuden. La E. La C. La E. Es la E, profe. Está bien su Es la E, profe. No, su respuesta de ella La C. ¿Es la B? su respuesta de ella estuvo muy bien, es sintomática. La respuesta es la B, profesor. A ver, chicos, deben escuchar. Algunos no me están escuchando. Miren, chicos, un poco me incomoda porque yo ya eres, lo que pasa es que estoy hablando con criaturas, estoy hablando con personas adultas. Yo sé que están con familia y tienen algunos hijos, todo lo que ustedes tienen obligaciones está bien. Pero estoy pidiendo tan solo 4 horas que estén acá concentrados. Por favor, dejen de hacer lo que están haciendo porque les estoy llamando y no me están tomando atención, me están respondiendo por responder. Por favor, dejen de hacer lo que están haciendo y concéntrense a lo que yo les estoy pidiendo. Ya falta 1 hora. Ok, chicos, muy bien. Continuamos entonces. Vamos a quedar entonces que la número 10 está fue contestada, que es la sintomática. Vamos entonces con la siguiente. A ver, un ratito que cargue. No responde. Ok, chicos, muy bien. Sigamos entonces. Mi compañera respondió muy bien. Vamos con la siguiente. El número 12. A ver quién está por acá. Angie, buen día. Angie, ¿qué tal? A ver, Angie, ayúdame en la número 12. Dice, señala lo correcto en relación con la función del lenguaje. ¿La función referencial es llamada también representativa? ¿Sí o no? Sí. ¿Ya? ¿El receptor se relaciona con la función apelativa del lenguaje? No. Las funciones básicas son apelativa, conativa y poética. Sí.
Ya, entonces, ¿cuál sería la respuesta? 1 y 3, La ¿verdad? C. Ujú. Muy bien. Gracias, Angie. A ver, Aileen Adrián Guaranga. Buenos días, profesor. Alija, dime, no es una característica del lenguaje innato, racional, universal y articulado y expresiva. ¿Cuál no es? La E, expresiva. Muy bien, hija, muy bien, gracias. Muy bien, bien. A ver, a ver, a ver. Vamos con otro por acá. A ver, María Ángela Urrunaga. Sí, profesor. María Ángela, 14. ¿Qué función predomina en la publicidad? ¿Expresiva, poética, fática, aclarativa o conativa? La D. ¿Cuál? La D. La D, aclarativa. A ver, vamos a ver. Lo mencioné justo yo ahorita, por ejemplo, aclarativa, fática. La aclarativa no puede ser la aclarativa porque la aclarativa no. La E, profesor. La Sí, es la E, conativa. profesor. Conativa. La conativa porque la conativa es como te dice, ¿no? Come rico, con Carlos Maggi, ¿no? Ah, ya, muy bien. A ver, ¿Yo le puedo responder la 15, profesor? ya dime la 15, dice, ¿a qué función del lenguaje corresponde un poema? Ah, la poética. Exacto, a la poética. Eso es lo que esperan la mayor parte de las chicas, ¿no? Que el hombre sea más romántico, más poético, ¿no? Y no hay. Yulisa Suárez, buenos días, Yulisa. Profesor, yo le respondí la 15. Ah, ya, Yulisa, gracias, Yulisa. Judith Munasca. Sí, profesor. Quisiera llegar a ser médico. La función del lenguaje que se evidencia es la expresiva, apelativa, fática, representativa o metalingüística. La A, profesor. Claro, es una expresión, ¿no? Estás expresando que quieres ser un médico. Gracias. Ya, profesor, gracias. Nicole, buenos días, Nicole. Buenos días, profesor, dígame. El mensaje, elemento de la comunicación, se relaciona con la función de expresiva, apelativa, representativa, fática o estética. Ya sé. Ya sé. ¿Cuál sería, Nicole? Expresiva. El mensaje. Ok, la representativa, claro. Muy bien. Gracias, Nicole. A ver, ¿no? Entró. Profe, ¿podría responder yo una? A ver, dime la 18. ¿Tu nombre, hija? ¿Tu nombre? Vázquez Mariani. Vázquez. Señala las alternativas incorrectas. Metalingüística, código, fática, canal, poética, emisor, representativo, referente, apelativo, receptor. ¿Cuál sería la alternativa incorrecta? La C, profe.
¿Cuál? ¿La C? Sí, profesor. A ver, veamos. La metalingüística es un código, sí es un código la metalingüística. Después tenemos enfática, es un canal porque nos está hablando de un canal, ¿ya? La C. Muy bien, tu nombre, hija, la que me acaba de decir. Vázquez Mariani. Mariani, muy bien. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Braulio, buenos días, Braulio. Braulio. Buenos días, profe. Ya, Braulio, a ver la 19, Braulio. En Ramón, deja de conversar y haz tu tarea. ¿Qué función del lenguaje predomina? Ramón, deja de conversar y haz tu tarea. Metalingüística, expresiva, fática, apelativa o representativa. Apelativa. La C. Apelativa, pues, muy bien, apelativa, pues. Deliberativa. A ver, vamos con la siguiente. Vamos con la siguiente. A ver, Profesor, ¿puedo contestar la 20? Carmen Díaz. ya, Carmen, a ver, dice, señala la alternativa que no es una característica del lenguaje, universal, social, racional, innato, doblemente articulado. ¿Cuál sería? Es la C, solo 2. Él hace solo dos. Exacto. ¿Estás segura? ¿Estás segura? Sí, profesor. No. Está bien, solo sé. Ay, perfecto, muy bien, chicos, muy bien. Tarea solamente, bueno, bueno, tarea no tienen en realidad, si no hay tarea acá, así que están salvados por la campana, no hay tarea. Ya, hasta lo pronto tienen solamente tarea en los cursos de biología, que son esos dibujos, y en aritmética, y aritmética, que son unos ejercicios nada más. En comunicación no hay tarea. ¿Ya, chicos? Están salvados por la campana, como se dice. Repito que estoy tomando captura de su participación de ustedes. Profesor, una pregunta. Me te escucho. ¿Cuáles son los de aritmética? ¿Cuáles son las preguntas que tenemos que hacer? A veces, si no me... Ay, un ratito, lo tengo acá, pero un ratito, un ratito. A ver, son la número... La 3, la 5, ¿ya? La 9, la 13 y la 11. ¿Sí? Repito, la 3, la 5, la 9, la 13 y la 11. ¿Sí? ¿Está claro? Sí, profesor, gracias. Muy Profesor, buenos días. Profesor, usted dijo que hoy día iba a haber este examen. bien. Sí, a ver, ¿Me podría decir a qué hora? ya, terminada la clase, yo lo voy a enviar en el grupo de WhatsApp de letras y de ciencias. ¿Todos están ahí incluidos o hay alguien que no está incluido en el grupo de WhatsApp de ciencias y de letras? Oh, ¿no? Ya, perfecto, chicos, no hay problema. Bien. Ok, hacemos un receso de 5 minutos porque el tema de hoy de historia es corto también, no es extenso, lo de historia de hoy, ¿ya? Y regresamos para terminar con el tema, con el, con el, con los cursos de guía. Volviendo a recalcar que hoy día tienes examen de aritmética, biología, comunicación, historia del Perú, correspondiente a octubre. Ya, chicos, hacemos un breve corte comercial y regresamos.